Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Daniel Pérez. Estoy en primer semestre de ingeniería informática. Y en clase de fundamentos de investigación nos tocó investigar acerca de un tema de interés personal. Yo en lo personal escogí los videojuegos porque son prácticamente de mi día a día. Todos los días juego videojuegos y quería saber pues qué tenía de malo jugar videojuegos. Entonces, en esta pequeña exposición que les voy a hacer va a ser básicamente hablar de los videojuegos, de los inicios, de la evolución de ellos, de los videojuegos más importantes, del impacto de los videojuegos en las personas, de sus ventajas y desventajas. También algunas recomendaciones que encontré por ahí por internet que pueden ayudar a que el videojuego se pueda disfrutar más e incluso no te perjudique. Y pues algunas conclusiones que yo les tengo que decir. Primero que nada, pues vamos a comenzar con los inicios y la evolución de los videojuegos. Esta parte está bien interesante porque básicamente los videojuegos nacieron en 1958. 1958 fue el primer videojuego registrado, se llamaba Tennis for Two. Este videojuego en el que básicamente hay una pelota en el centro que va rebotando y tú tienes que evitar que pase tu barrera. Si pasa, pues es punto para el otro. Este fue el primer juego que se creó básicamente por Brookhaven National Laboratory. Es un laboratorio que lo que querían hacer era como una exposición para la gente que los iba a visitar. Entonces, ellos decidieron hacer este videojuego, se pudo y quedó bastante bien. Mencionan que había cientos de personas fuera del laboratorio esperando su turno para probar este videojuego. Entonces quiere decir que sí les fue bien con esta exposición, porque a la gente le llamaba la atención. Sin embargo, aunque en este año en el 1958, se crearon los videojuegos, fueron casi 30 años después, un poquito menos de 30 años, cuando los videojuegos tuvieron su apogeo. Su momento más grande ha sido en los 80s. La creación de varias mascotas, como por ejemplo Mario, como por ejemplo, Donkey Kong, Sonic, Pac-Man, todos estos, personajes que actualmente todavía siguen siendo vigentes, pues se crearon en la década de los 80. Y fue pues un boom. El 2D en videojuegos fue lo mejor del mundo, hasta que en 1993 se presentó el primer videojuego en tercera dimensión. Es un 3D medio extraño, pero muy avanzado a su época. Teníamos en ese momento nada más Virtual Fighters, que es el nombre del juego, del videojuego, que les repito, fue creado en 1993, y básicamente lo que hacía eran polígonos, combinados, eran como haciendo, figuras geométricas en tercera dimensión con figuras geométricas 2D para dar una imaginación de una idea, una simulación del 3D. Yo creo que aquí el juego antiguo que más les puede llegar a sonar a la gente es, básicamente Super Mario 64, que es uno de los videojuegos actualmente todavía jugados y de los más usados de parte de la gente que juega videojuegos como referencia, porque mucha gente llegó a crecer con este videojuego, Super Mario 64, y actualmente sigue siendo muy bueno. Ciertamente tiene sus carencias, pero sigue siendo un juego bastante bueno y muy entretenido en la actualidad. Entonces, esto es un poquito de la historia, no vamos a profundizar mucho porque lo que nos interesa es un poquito más adelante, pero es importante pues tener estos conceptos como claros para poder entender pues qué son los videojuegos básicamente. Entonces de aquí nos vamos a los videojuegos más importantes en la actualidad. Eh, en esta parte, pues, tenemos a los 3 principales. No quise poner más porque a lo mejor son nombres un poquito menos conocidos, como por ejemplo tenemos el PUBG, que es el PlayerUnknown's Battlegrounds. Todo el mundo lo conoce como PUBG, pero este es el nombre completo. Básicamente, en este videojuego tenemos alrededor de 1037 millones de jugadores, incluidos las 2 versiones que son, las de consolas y PC, y las de móvil, que serían celulares, iPads y todo ese tipo de cosas. En segundo lugar tenemos a Crossfire, tiene alrededor de 1000 millones de cuentas registradas. Esta diferencia del primer lugar, lo que me mencionaban, lo que encontré de información era que, em, tiene cuentas registradas. Sin embargo, el primero sí tiene
jugadores, o sea, sí son personas que juegan videojuegos. Sin embargo, el segundo tiene nada más las cuentas registradas, no se tiene un registro exacto de cuántas personas son las que juegan este videojuego. Y en tercero tenemos el Dungeon Fighters, que tiene alrededor de 700 millones de cuentas, pueden ser más. Sin embargo, este juego yo en lo personal no lo conocía, no creo que sea muy conocido, por lo menos no en México. Muy probablemente sí, y estoy retrasado, tal vez, pero pues este videojuego la verdad es que entra dentro de los tres más con cuentas, con mayor número de cuentas registradas, junto con estos dos que pues la verdad son unos juegos bastante, bastante buenos. Ahora vamos a hablar de lo interesante, del objetivo de esta investigación, que fue el impacto de los videojuegos en las personas. Sin embargo, pues primero, antes de irnos a las ventajas y desventajas que tiene jugar videojuegos, vamos a hablar de cuánta gente juega videojuegos. Primero que nada, tenemos que entre 6 y 10 años, un 80% de los niños juegan videojuegos. Son niños muy chiquitos, son personas que están en primaria, más o menos. Entonces, toda la primaria, alrededor del 80% de los niños han jugado videojuegos. Después de ahí nos vamos a los adolescentes de entre 11 y 14 años, que son personas en secundaria más o menos, que juegan alrededor de un 78%. Baja el número de gente que juega videojuegos, sí, pero no es mucho. Realmente el 2%, pues sí se nota porque un 2% a nivel global es mucho, pero, pues, no hay mucha diferencia realmente en cuanto a estadísticas, por decirlo de una forma. También tenemos el dato que un 6% de las personas arriba de 64 años son jugadores. Esto está bien interesante porque estas personas arriba de 64 años son personas que, aunque no crecieron con los videojuegos, lo intentaron y les gustaron. O sea, son personas que a lo mejor cuando tenían 20 años, más o menos, decidieron, probar los videojuegos, a lo mejor después incluso, y les gustó y se quedaron. Son personas que no crecieron con los videojuegos, son personas que no crecieron, que no se desarrollaron o no estaban cuando ellos nacieron. Entonces, son personas que intentaron y les gustaron y ahí se quedaron. Entonces, está bastante interesante ese 6% porque son personas que realmente, yo no veía en esta estadística, sin embargo, existe el 6%. Y también, pues, tenemos que el promedio de edad de jugador es un 35 a 44 años. Em, es más o menos la gente que creció cuando ellos estaban chiquitos, se desarrollaron los videojuegos grandes, tipo Nintendo. Todo el Nintendo, este promedio de edad son las personas que crecieron con este. Muy probablemente, lo que me da a entender estas cifras es que conforme ellos vayan creciendo, el promedio de jugadores va subiendo también. Va a estar muy interesante los promedios dentro de un tiempo, porque todas las personas que juegan videojuegos, en este rango de edad, pues van a ir creciendo. Eventualmente, yo considero que todas estas personas van a ser suficientemente capaces o van a ser tan numerosas que van a poder sobrepasar a las personas que vienen más abajo, como nosotros, que pues estamos abajo de esa media. Entonces, muy probablemente en unos años estemos hablando de que el promedio de jugadores va a ser unos 60 años, por ejemplo. Entonces, son ideas que se me acaban de ocurrir. Bueno, vamos a hablar de las desventajas para irnos directamente ahora sí al tema importante, que básicamente tenemos tres principales, que es el contenido, la adicción y los problemas visuales. ¿Por qué quise poner estos tres? Porque creo que son los más importantes. Hay más desventajas. Obviamente, pues, había visto algunas como interacción con desconocidos, que puede ser inseguro. Ha habido casos dentro de videojuegos que, pues, realmente no son muy seguros, pero sin embargo, pues, tenemos estas 3 que yo creo que van a afectar por igual a todos. Primero que nada, el contenido. Puedes llegar a tener acceso a contenido no apropiado, incluso si estás muy chiquito, como ese promedio que es un 80% de niños chiquitos, abajo de 10 años que juegan videojuegos, pues pueden tener mucho acceso a mucho contenido no apropiado para esa edad. Un contenido violento, un contenido muy sexista, un contenido no apto para niños, definitivamente. Después la adicción, obviamente pues esto te da placer, principalmente si vas ganando, si le ganas a alguien que nunca habías podido ganarle, pues la adicción va a estar ahí, porque te va a crear una satisfacción bastante grande.
Entonces, la adicción, pues, debes de tener bastante cuidado con esto porque, pues, no deja nada bueno la adicción. Después de esta, el último que yo quiero mencionar, son los problemas visuales. Los problemas visuales, pues, desafortunadamente están siempre ahí. Estar enfrente de una pantalla siempre va a ser muy, peligroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahorita en las recomendaciones decimos cómo podemos, evitar esto. Sin embargo, pues, ahorita tenemos problemas visuales gracias a esto. Y las ventajas que tenemos, van bastante relacionadas entre ellas, principalmente la de habilidades mentales y físicas y objetivos múltiples. Sin embargo, el uso terapéutico, hay videojuegos que pueden ayudarte. Si tienes algún tipo de dificultad para moverte, el uso terapéutico te va a ayudar bastante. Pues pueden ayudarte a moverte, pueden ayudarte en muchas, muchas otras cosas que te va a facilitar incluso para hablar. Hay videojuegos en los que vas a necesitar hacer sonido, moverte, saltar, no sé, hay infinidad de videojuegos y todos están hechos con una intención de entretener, pero sin embargo, si aparte te pueden ayudar a hacer ejercicio, a mantenerte activo, pues mucho mejor. Después tenemos las habilidades mentales y físicas. Básicamente, pues hay habilidades como los objetivos múltiples, el hacer más de una cosa al mismo tiempo, también la coordinación, todo esto que lleva jugar videojuegos como concentración, etcétera, 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 pues realmente es lo que te va a dar jugar videojuegos precisamente, de una forma correcta, porque también puede que sí aprendas muchas cosas o tengas la coordinación, pero te estés empeorando más que mejorar. Entonces ahorita vemos cómo remediar todo esto. Y finalmente tenemos el trabajo en equipo. Una gran parte de todos los videojuegos trata de trabajo en equipo, principalmente tipo League of Legends, estos juegos en los que tienes que confiar en tu equipo para poder ganar, pues te va a dar un trabajo en equipo perfecto, o una coordinación en equipo muy buena. Y entre mejor juegues, tengas trabajo en equipo, mejor te va a ir en la vida, desde en tu escuela, en tu trabajo, en lo que vayas a hacer, vas a necesitar trabajo en equipo. Y si lo aprendes por medio de formas como jugar videojuegos que aparte te entretienen, pues va a ser lo mejor de todo. Por último, tenemos las recomendaciones. Bueno, no por último, pero lo último que voy a leer va a ser, las recomendaciones. Básicamente, pues, lo que recomiendan es, un periodo de tiempo de 30 a 40 minutos, combinados con actividades al aire libre. Salir de vez en cuando mientras estás jugando videojuegos, pues, es la recomendación que dan la gran mayoría de los expertos algunas páginas que he encontrado que se dedican principalmente a problemas de la visión. Recomiendan de 30 a 40 minutos, y las actividades libres nada más es para dejar descansar tu ojo. Obviamente, pues, también se puede hacer uso de las lágrimas artificiales en caso de contar con ojos resecos. Entonces, esto te va a ayudar bastante. Los 30 a 40 minutos, pues, regular el tiempo, no estar tanto tiempo ahí, el no creerte también que todo lo que haces en los videojuegos lo puedes hacer en la vida real, pues, te va a ayudar en todas las desventajas que yo quise mencionar. Y también en los otros, el no confiar en cualquier persona que te vas a topar, todo ese tipo de cosas, pues, realmente sí te van a ayudar a estar seguro y a disfrutar de los videojuegos de mejor manera. Por último, las conclusiones que yo quiero, decir básicamente, los videojuegos son buenos. Yo considero que los videojuegos son, una herramienta muy buena para aprender, para hacer, para lo que quieras hacer. Los videojuegos es muy, 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 muy buena, un muy buen método. Sin embargo, considero que usarlos bien es lo más importante siempre, porque si tú los usas mal, te van a traer más desventajas que ventajas. Entonces, siempre, siempre, siempre debes de equilibrar lo que quieres hacer con lo que tienes que hacer y siempre, siempre, siempre entender que la salud es lo más importante o de las cosas más importantes que hay en la vida. Entonces, no lo vayas a sacrificar solamente por un rato, 1 hora, 2 horas más de juego, que ya llevas 8, que tanto son 10, pues sí te puede perjudicar bastante, ¿no? Entonces, nada más, los videojuegos son buenos, era la conclusión que quería dar. Obviamente, pues con moderación, todo en exceso es malo, entonces mucho cuidado aquí. Entonces, yo con esto termino mi exposición. Realmente muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias.